volvamos al presente, que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, la madrugada lluviosa en la ciudad capital. ¿Sí? Así que maneje con cuidado. Esto se va a poner complicado. Cada vez que llueve es como si tuviéramos un reto, porque nosotros estamos acostumbrados al deporte extremo. Y manejar es un deporte extremo en este país. Así que con calma, tráfico duro, así que paciencia. Lo más que le puedo decir. Hoy es el día del abuelo, ¿dice usted? ¿Usted tiene nieto o no? No, yo no. No, bueno, yo tengo un montón. Espero que todavía por mucho tiempo me mantenga en esa... Bueno, esa es otra parte de su vida que espero la disfrute. Hombre, ojalá. Pero escuchaba a una oyente hablar de que había que tener cuidado con Blandón por la pérdida de objetividad por el amor de su hijo. Claro. Algo así. Bien. A mi querido oyente yo le puedo decir que como padre de familia, mi amor por mis hijos es infinito. Exacto. Y yo me siento orgulloso de todos mis hijos. En particular, si usted hablaba del alcalde, que es uno de mis hijos, él ha tenido la capacidad política de ganar todas sus elecciones. Es un brillante abogado, un brillante profesional, un muchacho muy inteligente, muy capaz, y está transformando la ciudad. Y de verdad yo me siento orgulloso de lo que está haciendo. Yo creo que... Así que no se preocupe por eso. Ojalá todos los padres nos sintamos orgullosos de nuestros hijos y los llevemos todos al nivel que se merecen. Todos mis hijos son excelentes profesionales y muy brillantes. Así que, ¿qué más puedo pedir yo como padre? Puede pedir como padre. Bueno, rápidamente en el campo internacional, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Se acuerda que yo le estaba hablando sobre lo que está ocurriendo en el país? Ahora le cuento un poco de lo que me pasó ayer y lo que vi con las encuestas. En el campo internacional, Fernando, la situación en los Estados Unidos se está tornando harto interesante. Fíjese que el presidente Trump en forma consecutiva está desarrollando una campaña contra su secretario de Justicia, Jeff Sessions. Y hay dos teorías, yo me inclino por la que les voy a explicar. El presidente Trump está presionando a Jeff Sessions con la intención de que renuncie, pero antes que renuncie quiere que le haga un favorcito, que es que destituya a Robert Mueller, el fiscal especial. Y esto es un grave acontecimiento que de pasar, el presidente Trump y su equipo deberían pensar qué pasó cuando Nixon, en lo que se conoció como aquel sábado negro, el 20 de octubre de 1973, despidió al fiscal especial que estaba estudiando Watergate. Del 72. 72. Ya el 23 ya estaba, el 73. 73, no, 73, 20 de octubre de 73. Y Elliot Richardson, que era el secretario de Justicia, renunció y se creó una crisis extraordinaria que finalmente va a forzar la salida del señor Nixon. O sea, la salida de este señor Mueller, un hombre impecable, exdirector del FBI, que cuenta con el apoyo bipartidario en los Estados Unidos, sería un grave error. Pero Sessions se ha colocado en una situación de pérdida total. No importa lo que haga, ya perdió. Esa es la situación, cómo están los Estados Unidos por todas estas investigaciones. Se enredan las cuestiones en la potencia y cuando ellos se enredan hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que está pasando en los Estados Unidos. Y sigue cayendo la popularidad del señor Trump. Sigue cayendo. Pero el hecho que ayer me llamó la atención y me llenó de cierto nivel de sentido de aprecio, el senador John McCain vino, se acuerda que tiene cáncer de los más peligrosos en el cerebro, viajó de Arizona hasta Washington para votar y recibió de pie una merecida homenaje. Acuérdense que era un héroe de guerra, prisionero de guerra, héroe. Y dijo que votaba para que se iniciara el debate. O sea, no se votó ayer la ley, se votó el inicio del debate. Y él dijo que los senadores de los Estados Unidos deberían dejar de ser los mandaderos del presidente Trump. Palabras menos, palabras más, traducción libre mía. Y eso le dio mayor peso a este señor que hace su última batalla. Bueno, una de sus últimas batallas. Esos son los hombres legendarios, para que vea que usted en la política no se pone viejo. A mí me decía Gonzalo Barrio, hace muchos años,
cuando yo era joven y él era viejo ya, que a él le gustaba la política porque era la única profesión que nunca lo hacía viejo. ¿Se acuerda? Gonzalo Barrio, un alto dirigente del partido Unión Democrática, no, Acción Democrática, de los ADECO. Gonzalo Barrio, un hombre de mucha historia. De manera que eso está pasando en los Estados Unidos. Voy a cortar aquí porque quiero ir al plano nacional. ¿Se acuerda, Fernando, que ayer conversábamos con nuestra audiencia y le estaba diciendo qué era lo que la gente, el electorado, le preocupa? Bueno, ayer se publicó la encuesta que ahora es bimensual, ¿no? Bimestral. Bimestral son los exámenes de antes. Bimensual, que hace Díster and Neira para TVN. Y yo tomo los números porque están en la web, de manera que voy a usar los números porque nadie prohíbe que uno haga un análisis. Esa no es nuestra encuesta, ni tampoco vamos a advertir nuestra opinión técnica sobre los resultados de la misma. Cuando yo tengo duda sobre algo, ya no tengo duda. Así que no me tomo esas preocupaciones. Esta encuesta se tomó entre los días 20 y 23 de julio, o sea que es reciente esta encuesta, y de manera que acuérdese siempre que los números no hablan por sí solos. Los números de una encuesta, cuando está bien hecha y su muestreo bien hecho, etcétera, etcétera, son expresión de lo que ha acontecido, porque ellos miden como si fuera una fotografía de hechos hacia atrás. ¿Usted sabe alguna vez se ha tomado un electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es una fotografía de su corazón de ahí para atrás, no para adelante. Si le sale bien no quiere decir que le va a salir bien siempre. Ahí le dice lo que pasó, no lo que va a pasar. Una encuesta mide lo que pasó, la percepción de la gente sobre lo que pasó. De manera que usted tiene que remontarse después. La última que se tomó en mayo, bueno, ¿qué pasó en esos 2 meses? Para tenerlo. Entonces, siempre que usted vea una encuesta, la primera cosa que usted tiene que hacer es mirar la ficha técnica. Y se va en cuenta de varias cosas. Primero, que esta es una encuesta que tiene un margen de error de 2.9%, más o menos 2.9%. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay mucha gente que no entiende qué quiere decir eso. Yo le escuché a usted decir algo que es correctamente lo que usted dijo. Para analizar la encuesta, usted tiene que tener el margen de error. Porque el margen de error lo que mide es el nivel de confianza que esa encuesta tiene para que si yo la vuelva a repetir, la probabilidad que yo obtenga los mismos resultados tengan ese nivel de confianza. Será igual, y por eso el margen de error es ese. Si los números son superiores al margen de error, entonces hay una relación estadísticamente significativa. Usted hace un eje vertical y horizontal, hace una curva de una curva normal de distribución, y entonces usted se va a dar cuenta que más o menos 2 es los extremos. Entonces, el valor absoluto entre menos 2.9 y más 2.9, que es el error, el valor absoluto de eso es sumar 2.9 más 2.9, eso da 5.8. Cualquier resultado que esté en el marco de eso, estadísticamente, no tiene significado estadístico. Eso es lo que quiere decir eso. Así que cuando ustedes sacan 1, usted está en el margen de error. Eso puede ser o no ser, puede ser 0. Puede ser incluso negativo. Y ahora eso tiene una importancia porque le voy a dar algunos números. También recuerde que cuando se trata de la alcaldía de Panamá, y eso no tiene nada que ver, el alcalde sea mi hijo, el margen de error de ese tramo de la encuesta es mayor, aunque no lo vi anunciado, y es un error, es mayor. Como la muestra que tengo ahí, yo hice el cálculo, no, este número que le voy a dar no es responsabilidad de Díster and Neira, es cálculo que yo he hecho del margen de error. El margen de error cuando se trata de la alcaldía es de, para mí, más o menos 5.1%. Con ese margen de error, usted puede decir que esta encuesta no tiene un nivel de validez, cualquiera sea el resultado, alto, bajo, caída, baja, porque el nivel de confianza está muy bajo. Está muy bajo. O sea, cuando yo tengo niveles de error por encima de 5, yo con la encuesta y la voto. Esa es la primera cosa que hago. Usted puede seguir leyéndola, pero nada más que quiero que tenga eso para lo que le voy a decir. Bien. Una cosa que le debe llamar de la atención de esta encuesta es qué los electores piensan debe decir el nuevo candidato. O sea, ya le preguntaron qué usted cree que el candidato presidencial del 2019 debe tener como base para hablar con usted.
Adivine qué son las primeras cosas. Primero está la seguridad con 24, voy a leerla. Después está el desempleo con 11, la economía con 10, la educación con 8 y la corrupción con 5 en el sexto lugar. Ha caído 3 puntos con respecto a la de mayo. ¿Qué les dije yo con la corrupción? Que la corrupción no es el tema sobre el que la gente evalúa el escenario político. O sea, como la población parte del hecho de que todos los políticos son corruptos, entonces cuando yo tengo una evaluación que es pareja para todos, entonces esa variable yo la tengo que sacar de mi análisis para irme a lo que el electorado mira. Eso es una realidad. Hay gente que se molesta cuando uno dice estas cosas porque dice, bueno, usted está fomentando la corrupción. No, yo estoy interpretando la percepción ciudadana. Ese es mi trabajo aquí en este momento con ustedes, interpretar la percepción ciudadana a través de los números que nos ofrece una encuesta que no es nuestra. Y no voy a discutir la capacidad técnica de nadie. Voy a asumir que los números están bien hechos. Eso es lo que voy a asumir. Entonces, fíjese, la primera cosa. El que no esté hablando de estas cosas está fuera de foco. Y ahora fíjese, con toda la campaña anticorrupción dirigida hacia el gobierno anterior, llevamos 3 años y un mes, cuando se le pregunta al electorado cuál es su opinión sobre la transparencia del actual gobierno, el del presidente Varela, 85% del electorado dice que no es transparente, que es poco transparente. Y solo un 11% dice que es transparente o muy transparente. Eso es lo que yo le digo, la rajatabla. O sea, yo no puedo acusar, siendo dirigente político y habiendo participado en mi gobierno, de corrupto a uno si no me cae a mí parte de mi propio argumento. La gente no es boba. Eso es lo que quiere decir esa encuesta. Entonces, este marco es la que ha venido determinando las conductas. El lunes, yo les decía a ustedes que yo no tenía que ver ninguna encuesta para saber que la tendencia era a la baja. Es más, tengo aquí un documento conmigo, yo le voy a decir, el camarógrafo me ayuda, en la que yo hago un análisis de riesgo de Panamá, y fíjense mis números del lunes. Aquí está la encuesta del señor Varela, y mire la caída. Yo podía predecir, aquí está, y esta está en escala, la que presentan en la televisión no está a escala, por eso esos números así. Sí, esto está a escala, eso está hecho técnica y científicamente bien la que se presenta en televisión no. Y aquí está la línea de corrección, de regresión. Esa no es responsabilidad de Díaz Negra. La línea esta que usted ve aquí, que indica la tendencia con un slope, una inclinación, ahora con este número de 0.8. Eso es peligroso. Ya está llegando al 1. Eso está peligroso. No puede subir, puede bajar. Ahí no hay correlación. Hay una línea de regresión. La pendiente, lo que indica es, el número indica, la negatividad de la pendiente indica la magnitud de lo que va a indicar es el grado de inclinación. Entonces el grado de inclinación es bien alto. De manera que la recuperación es bien difícil. No imposible, es bien difícil. Y además cuando hice la correlación entre esa variable y la variable que más influye en esa caída, que es de la percepción de falta de transparencia, es de 0.96, casi 1. Entonces, cuando el gobierno sigue diciendo lo mismo, si usted hace lo mismo y le lleva un error, no espere cambios. Si usted una estrategia lo conduce permanentemente al fracaso, ¿qué tiene que hacer usted? Cambiarla. Pero si una estrategia le permite a usted el éxito, ¿qué tiene que hacer usted? Mantenerla. Entonces llevamos 3 años y tanto, ¿y cuál es el resultado? Observe lo siguiente. De esta encuesta solo hay 2 sobrevivientes, políticamente hablando. El presidente Ricardo Martinelli, que es el único candidato que en la oposición tiene mayor que el marco de error y que sube 3 puntos, después está preso. Porque esto está tomado después que Ricardo Martinelli esté preso. Y sube 3 puntos. Eso es indicativo. Ahora le explico por qué. El resto, todos los demás, usted puede ignorarlo porque están dentro del margen de error. Y Zulay, que es la única que llega a 5, no puede ser candidata presidencial del PRD porque no tiene los años.
el día de la postulación. A menos que cambien los estatutos. A menos que cambien los estatutos. Ya para que usted vea, cambiar los estatutos va a ser complicado para ellos. Es decir, que ninguno de los dos puede ser candidato, uno porque se lo prohíbe la Constitución. Bueno, ella puede ser candidato por independiente, pero no como o PRD. vicepresidente tampoco, ¿no? Ninguno a cargo de dirección. Eso está en el estatuto del PRD, a menos que lo cambien. Pero le quiero decir esto, que eso está dentro del... ¿Quién es el que sube? Ricardo Martínez. ¿Quién es dentro del gobierno el que obtiene la mejor evaluación? El alcalde de Panamá. Con el margen de error de 10, usted puede asumir que eso puede ser o 55 o 35, porque eso es muy complicado. Hay que ver dónde tomaron las encuestas, etcétera. Pero asumiendo los números como están, con el margen de error. Le doy para que tenga una idea de la restricción que le pongo. Fíjese los índices de gestión que se tocan restando lo positivo. El índice de gestión del presidente Varela, restando lo positivo de lo negativo, es de menos 27. El índice de gestión del gobierno es de menos 34. El índice de gestión de la Corte es menos 31. El índice de gestión de la Asamblea es de menos 47. Y el del alcalde es apenas de menos 8. ¿Es usted la diferencia? Ese es el índice que yo uso. ¿Sí? Hay dos sobrevivientes. El sistema político en general. Fíjese que casi todos, después de Cortizo, todos marcan 1. ¿Qué quiere decir 1%? Bueno, que puede ser que alguien le recordó. Hay en 12 de 1.200, 12, 13 personas, porque tiene que ser o 1 cerca a 1, 0.5, 0.8, y para no poner 0.8, bueno, se rondea a 1. Bueno, todo eso, incluyendo dirigentes del Partido Cambio Democrático, ninguno en la mente del elector está como una figura presidenciable. Solo Ricardo Martinelli, que no puede correr. Zulay, que está dentro del margen de error, incluso. Que usted lo puede tener, entonces, que puede ser eso, puede ser menos, puede ser más, pero usted no la puede tomar en consideración en este momento. Indicando esto, lo que yo le decía, la crisis estructural partidaria pone a todos los corredores en el mismo tramo. Y fíjese que Ana Matilde Gómez, que se corre a robo ella también, que ella es una candidata muy apreciada en la opinión pública, es casi 1. Sí, también está detrás de la ambulancia. Eso que está expresando, que la población panameña está centrada en un tipo de problema. Y los políticos, incluyendo el gobierno, están centrados, es como si nosotros estuviéramos en el planeta Tierra y los políticos estuvieran en el planeta Martes. Ellos están hablando en jeringonza y nosotros en español panameño. Están hablando en el planeta de los simios, más que nosotros más no tenemos este sistema solar. ¿Esto qué le está diciendo al electorado? ¿Qué le está diciendo al electorado al gobierno? Porque también he escuchado siempre lo que dicen, bueno, ya esto indica que el gobierno se acabó y que ya, no, si las luces están apagadas para todo. Esto no está apagado para nadie. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hacer política es clientelista. Y si usted ve el código electoral, y por ahí anda nuestra amiga Guadalupe estudiándolo, y ya le puede dar una lección a los políticos. Ojalá usted inviten a Lupe Castillero para que le explique lo del código electoral. El código electoral, al acortar la campaña, beneficia enormemente a los candidatos de gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las obras van a partir a nivel del 18. Pero si el gobierno de Varela sigue cometiendo el gravísimo error de mantener una política de comunicación de hostigamiento hacia las fuerzas políticas de oposición sobre la base de corrupción, está muerto. Entonces está muerto. Y entonces mi apreciación es lo siguiente. La tendencia a la baja del presidente Varela continuará, yo la puedo predecir con niveles de casi certeza estadística, si continúa con la misma política de comunicación y política de gestión gubernamental, de la explicación de su gestión gubernamental, para ser exactos. Puedo predecirlo con casi certeza estadística, porque estos números los tengo aquí. Pero si él hace un ajuste, y es un ajuste estratégico, no táctico, entonces tendremos otro juego, porque el 18 tiene una nueva dinámica que se va a hacer con los sobrevivientes, miren la palabra que uso, de los que vengan en los próximos meses. Mañana le voy a hablar sobre
¿Qué es lo que yo entiendo? Yo le he hablado sobre esto. Los próximos meses van a tener eventos tan importantes que van a producir un cambio violento en la dinámica política. De manera que aquí el juego es paciencia, paciencia. Y hay que estudiar la opinión pública. Pero fíjese usted, cuando usted evalúa el gobierno mismo, a los ministros del presidente Varela tienen la evaluación más baja de la historia registrada. 67% negativo el gobierno, los ministros. Se está indicando una desconexión entre los ministros y a quien ellos se deben, que es la opinión pública. ¿Por qué? Porque los ministros no hablan. Yo les voy a decir algo a los ministros. Los ministros que no van a los medios de comunicación no existen, no trabajan. Usted le puede ser muy cómodo no venir a Next. Y si usted no viene a Next, no está en nada. No se engañen. Porque aquí es donde usted va a recibir la atención de la gente más mayoritaria en el país, que son la oposición. Este es mi análisis, Fernando, de esta encuesta. ¿Qué le parece? Yo lo que dije que te iba a preguntar, porque si uno ve la inseguridad marca 34%, pero 24. Si suma desempleo, economía, costo de la canasta básica, más desempleo, economía, costo de la canasta básica, estos tres ítems suman lo mismo que inseguridad. ¿Por qué los separan? Por ejemplo, costo de la vida con economía o costo de los alimentos, porque son tres ítems distintos y no uno solo. Porque esta es una pregunta abierta. Esta no es una pregunta cerrada. Esta es una pregunta cerrada. Por ejemplo, una pregunta cerrada es cuando yo le pregunto, le voy a leer una lista. Ponga uno de los. ¿Qué opina usted de tal y tal? No, esta es una pregunta abierta. ¿Cuál cree usted que es el problema más grave del país? Es uno solo. Entonces dice uno. O sea, no está cerrada. ¿Qué es lo que sucede con la gente? ¿Por qué aparece el desempleo tan alto cuando nuestras estadísticas dicen que es bajo? ¿Por qué? Porque en el desempleo se une no solo la gente que no está empleada o que tiene trabajo informal, sino que la gente mira el desempleo como mi incapacidad de cubrir mis gastos. Es decir, aunque tengo empleo, con ese empleito que tengo no lo gasto. O sea, hay una confusión. Bueno, es que también si tú tienes un familiar desempleado, él tiene un problema, pero tú también tienes un problema. Claro, es por el ingreso. El ingreso. El ingreso. Por eso ¿qué es lo que le preocupa al panameño ahora mismo? Seguridad y simple ahora. Que el dinero que está recibiendo no es suficiente para mantener bien a su familia. ¿Ya? ¿Usted qué tiene que esperar? Que la gente hable sobre eso. Cada vez que se refieren al pasado, la política es sobre el futuro. La política es lo más parecido al amor. Hay gente que no entiende esto. Si usted no entiende que esto es un roce permanente. A ver, le voy a decir algo que suena duro. ¿Lo puedo decir? Sí, lo voy a decir. ¿Qué importa? La política es como una guerra. Solo que la guerra es con armas y la política es con ideas o con acciones. El amor es una guerra permanente. Y para los que están casados, es la peor de las guerras. Porque toda la noche tiene que dormir con el enemigo y bregar con él. ¿Y qué tiene que hacer usted para que su vida familiar o de pareja sea exitosa? Comprender a su adversario o a su enemigo que duerme toda la noche con usted. Porque ella sabe todo lo de usted. Ceder parte de... Entonces usted tiene que hacer negociaciones permanentes. Entender la dinámica familiar es la base para entender la dinámica social. Y en la política es lo mismo. Igual que en el amor y en la política, todas las armas se valen. Pero hay gente que cree que la campaña negativa es suficiente para ganar una elección. Eso es falso. La campaña es probablemente un arma importante para destruir a alguien, pero no para ganar una elección. Sobre todo en esta época de la interacción de comunicaciones y sobre todo una juventud nuestra que está cada vez más nutrida de información global y que sabe más que nosotros. Entonces, si usted entiende esta dinámica, la dinámica familiar y la dinámica social, entenderá una cosa. Cuando hablamos de encuesta, estamos midiendo percepciones. Y las percepciones necesariamente no son verdades. Pero yo
en comunicación política manejo percepciones. Yo no manejo ni la verdad ni la mentira. Yo manejo la percepción de quienes en una sociedad determinada tienen un determinado apreciación de lo que está ocurriendo. La verdad suya está determinada por sus percepciones. Por ejemplo, cuando el presidente Varela habla con un nivel de racionalismo y no tiene sentimiento, lo que los panameños le decimos feeling, para comunicarse. No sabe, la última canción que yo veo que ha tenido feeling, esta canción Despacito. Despacito. ¿Sabe por qué? Porque Despacito cantado tiene una sensualidad atractiva que inmediatamente entra a mi cerebro. Si no, haga la prueba y baile Despacito con su pareja para que usted vea. O sea, es la capacidad de poder comunicarse con sentimientos, porque así es que se forma la interpretación que usted hace de la realidad. La realidad suya se ve interpretada más que por la verdad objetiva, material, por la verdad de sentimientos, ¿no así? Y de ideas que le ponen en la cabeza hechos que pueden o no ser ciertos. Entonces, quien no hable con sentimiento, con entenderlo, con la humildad que usted espera, que no diga lo que usted está esperando para orientarlo. ¿Usted qué hacen los políticos? Si tiene que hablar un tema controversial como la educación sexual, se esconden. Se esconden. ¿Qué piensa entonces la gente que está viviendo con miles de niñas nuestras embarazadas? Mira qué clase de idiota no se atreve a enfrentar un problema. Porque todos los días nosotros en nuestra casa tenemos que enfrentar los problemas que tenemos con nuestros hijos. Si no come, si está enfermo, si tiene un problema, si usa droga, si le están haciendo. Todos los días yo brego con la realidad esa. Entonces usted está esperando de sus dirigentes que transmita ese sentimiento, pero de verdad. Eso es lo que hizo a Martinelli diferente. Que Martinelli era auténtico. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo quiero aparecerme como el puro, lo único puro que yo conozco y conoce usted son los que se fuman. Los puros no existen en el mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más producto de mis errores que de mis aciertos. Porque al final de cuentas, ¿qué es mi experiencia? Los errores que he cometido y he tenido la capacidad de entenderlos para rectificarlos. Pero mis planteamientos son producto de mis reflexiones. Fíjense que yo tengo aquí el documento del análisis antes de esta encuesta. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia para expresar todas estas cosas. Pero ¿por qué el gobierno apostó a qué cosa? Preso Martinelli, este gobierno va como espuma para arriba. ¿Y qué ha pasado? Lo contrario. Lo contrario. Eso se lo explicaba yo a ellos. ¿Por qué? Porque no es la forma como yo mire las cosas que pasan, sino es como la gente piensa. Entonces mi trabajo es pensar, entender cómo usted piensa y darle a usted instrumentos para que piense mejor. No me importa que piense igual que yo, eso no es lo importante. De esta manera que yo le advierto, esta no es una encuesta que determina absolutamente nada. Tómale como esto es como una advertencia a todo el mundo de lo que nosotros hemos venido hablando aquí. Y si usted quiere seguir informándose de lo que va a pasar en este país, siga con nosotros. Nosotros lo vamos a mantener objetivamente. Fíjese que la objetividad tiene un límite. El límite de mi objetividad está establecida por eso que la señora hablaba, de que no se fíe mucho de mí por mis sentimientos de mis hijos, ¿sí? Usted puede estar seguro que yo no traicionaré el amor de mis hijos. Puede estar seguro, no voy a decirle absolutamente nada. Es más, si hubiese una pelea entre la pareja de mi hijo, de mis hijos, puede estar seguro que yo estoy por mis hijos. Hombre. Yo no tengo ningún problema en perder la objetividad cuando se trata de defender a mi familia. Pero eso no es lo que está en discusión. De manera que yo le dejo todas estas reflexiones porque no se engañen. Esta es la realidad de hoy. ¿Puede cambiar para mañana? Claro que puede cambiar. Fíjense cómo está cambio democrático. No hay una cabeza visible fuera de Martinelli. Fíjense cómo está el PRD. No hay ninguna cabeza visible. Por ahí asoma Zulay, pero el asustar a la gente con impuestos no es suficiente. Porque al final, una vez que se resuelve ese problema, la gente tiene todos los días otro tipo de problemas. Sí. Y entonces, mire, los dos alcaldes, dos áreas importantes de Arraiján y Chorrera, están en serio problemas. Entonces, esto le va a indicar que las próximas semanas, con todo lo que viene, ya veremos quiénes están vivos y quiénes están muertos. Entonces, a partir de enero del 2018 trabajaremos con los vivos.
Acuérdense que es una guerra. Y en guerra avisada dice que no mueren soldados, pero en todas las guerras siempre muere gente. Y nosotros trabajaremos con los vivos que queden o queden. Y ya trabajaron otros. Si nosotros nos vamos también, otros vendrán a explicar estas cosas. Usted lo está escuchando aquí. Trabajaremos con los vivos y le rezaremos a los muertos. Señores.